Hoy en Cuenta Final, ¡qué notables! Se sientan las bases de la comisión que negociará el anexo C del Tratado de Itaipú. Cumbre de Poderes será el miércoles. AMLO debe fijar la hora. Paro en la UNA. Unos 54.000 alumnos pierden clases y docentes exigen nivelación salarial. Buenas noches a todos, ¿cómo le va? Esto es Cuenta Final, yo soy Felipe Goroso. Muy buenas noches, hoy martes 3 de septiembre empezando ya el 9º mes del año. Buenas noches señores y señoras, soy Camilo Sores y bienvenidos a esta Zona Sin Filtro. Arrancamos Zona Sin Filtro, Cuenta Final. ¡Qué notables! Se sientan las bases de la comisión que negociará el anexo C del Tratado de Itaipú. Los miembros de la lista preliminar mantuvieron hoy por primera vez un encuentro luego de haber sido invitados por el gobierno nacional para formar parte de esta comisión, la cual tendrá por objeto brindar un asesoramiento en lo que respecta a la renegociación del tratado. Permítame, señor y señora, discrepar con el extremo optimismo que nos presentaba nuestra voz en off cuando hacía el relato de qué se trata este tema de la reunión de los llamados notables. Hoy se reúne por primera vez después de aquella mega crisis generada por las negociaciones con el Brasil con relación al tema de la tarifa en Itaipú, crisis que casi derivó en la destitución del gobierno nacional. Bueno, hasta antes de la crisis de Itaipú, el gobierno nacional venía sosteniendo que la estrategia de la negociación con el Brasil tenía que realizarse de manera reservada porque teníamos que cuidar las cartas, que no sepa el Brasil todo lo que teníamos planeado, pues estábamos con jugadas fantásticas y magistrales. Salta la crisis de Itaipú y nos dimos cuenta que más que jugadas magistrales era un fiasco lo que tenía el gobierno. El gobierno, que se negaba a tener un equipo de asesores, de transparentar la discusión, se vio obligado por esta crisis a construir esta comisión de llamados notables. Hoy empezó, pero no sé cuánto tiempo va a durar. El debate que se plantea, la discusión que se plantea sobre este tipo de comisiones, de equipos asesores, tiene que ver con el peso real que se le vaya a dar políticamente. Peaja y Sena, en pocas palabras, la bolilla que le van a dar quienes tienen la decisión política al respecto de este tipo de cosas. Llámese Cancillería, llámese directores de las binacionales, llámese el mismo presidente de la República, algún ministerio, viceministerio de Energía y demás, el Congreso mismo. Entonces, por ahí pasa mucho la discusión y uno de los motivos por el cual gente como Carlos Mateo Valmelli, por ejemplo, y otros tantos más, decidieron declinar, digamos, su presencia dentro de la comisión. Fueron convocados nada más y nada menos que 44 personas. 44 personas quedaron en 15, de los cuales quiere decir que 29 han declinado digamos, integrar esta comisión. Lo cual habla por lo menos una cuestión de inseguridad al respecto del futuro de la misma y también de vuelta del peso real que vaya a tener políticamente hablando. Que probablemente el punto central de discusión esté relacionado con qué va a pasar con los resultados de estas discusiones. Primero, tener en cuenta que no todas las personas que integran esta comisión tienen el mismo criterio con relación a qué hay que negociar, cuál tiene que ser la estrategia, cuáles son las reivindicaciones más importantes para el Paraguay. Pero vamos a suponer por un momento que se pusieran de acuerdo en un programa mínimo. Nadie tiene garantía de que los resultados de las discusiones de esta comisión vayan a ser tenidas en cuenta finalmente por el gobierno nacional. Porque lo que mostró el gobierno nacional en poco más ya de un año de gobierno es que aparentemente lo que se iba a negociar se resolvía entre cuatro paredes, subordinándonos a los intereses del Brasil. Cambiar eso ahora con una comisión de notables, tengo que decirlo sinceramente, me parece más un acto de marketing que un acto sustantivo de gobierno. Suena mucho, o sea, lastimosamente cuesta mucho creer, Camilo, estas cosas, porque parece como también, si recordamos, si le agregamos a lo que estabas planteando vos, el cómo se dio la conformación de esta comisión. Se da dentro de un marco de una crisis fuertísima política, parece como que un gesto casi que desesperado por salir a hacer algo al respecto, ¿verdad? Entonces hay muchas dudas sobre eso, muchísimas dudas, y sobrevolaba en esa reunión, sobrevolaba la cuestión de aquella frase que le va a acompañar solamente al presidente de la República por todo su periodo, aquella de nadie quiere ser mi ministro por una semana porque no saben si voy a seguir o no en el gobierno, ¿verdad?
Si eso piensa él, esa inseguridad demuestra eso en el gabinete, nada más y nada menos que serían esos asesores que hicimos ad honorem, ¿verdad? Y además, Felipe, que cuando se empieza a hablar de la necesidad de tener una hoja de ruta, una estrategia, una agenda con los puntos principales de reivindicación del Paraguay, ¿qué respondían desde el gobierno? Tenemos, pero no podemos revelar nuestra estrategia. Y cuando se le decía, pero ¿y quiénes van a asesorar? ¿Quiénes están detrás de esto? Presentaron a quien iba a ser el asesor estrella del gobierno nacional, el economista Jeffrey Sachs, que es miembro consultor de Naciones Unidas, una persona muy respetada a nivel internacional. Pero la pregunta es la siguiente: si en principio el gobierno decía que el que iba a asesorar era Jeffrey Sachs y ahora dice que va a ser esta comisión de notable, ¿qué papel va a jugar Jeffrey Sachs? ¿Y qué va a pasar si vuelve a ver Jeffrey Sachs con lo que plantea la comisión de notable? Si esas preguntas no se responden con meridiana claridad, me parece, repito una vez más, un acto para tratar de hacer olvidar lo que fue la crisis, que un acto donde se busque efectivamente alguna línea de negociación. Sí, de hecho hay gente como que prefirió retirarse de la comisión diciendo, no, yo prefiero construir y aportar mis ideas desde mis espacios. Muchos de ellos trabajan en medios de comunicación, algunos son analistas, consultores y demás, y quieren plantear sus cuestiones desde sus posiciones, digamos, privadas, porque eso también le da más libertad también, Camilo. Ojo con eso. Sí. Vamos al tema siguiente, dale, tema número 2. Tema 2. Zona sin filtro. Cumbre de poderes será el miércoles. AMLO debe fijar la hora. Esta cumbre pretende estudiar 5 puntos: la pobreza, la inseguridad, el desempleo, el presupuesto general de la Nación 2020 y las políticas de Estado respecto a las hidroeléctricas Itaipú y Yacyretá. Pero lo principal es la recesión económica actual. Argentina. Cuando hablábamos le presentábamos a ustedes cuenta final, le contábamos cómo iba a ser el programa y demás, le prometíamos, en lo particular le prometía yo que íbamos a contarles por qué pasaban las cosas. Esta cumbre de poderes, que aparte de un recurso político sumamente gastado, remanido, falta de creatividad, gastado, se inicia ¿en qué momento? Cuando Blas Llano, presidente del Congreso, ve alejada su posición de aquella del centro de poder. Luego aquella jugada que hizo, que mucha gente mencionó que conspiró, le hizo un poco la camita como para que llegara a ser presidente de la República, aunque sea por un tiempo luego del juicio político. Con esa posición él quedó bastante, digamos, políticamente, decíamos, alejado del poder, y lo que tuvo que hacer con esto es volver a tener un puente con el Ejecutivo, tirarle aunque sea un salvavidas, y generar algún tipo de espacio de debate al presidente de la República para plantear algún tipo de agenda. Generalmente una cumbre de poderes se realiza o al inicio de un periodo gubernativo, cuando el presidente de la República, el titular del Poder Ejecutivo, tiene toda la legitimidad emanada recientemente de un proceso electoral, o bien en momentos de crisis económica, política o del tipo que sea, donde el presidente de la República lidera esa cumbre de poderes. Pero hay que decir cómo sucedió esto. Esto sucedió por iniciativa política del senador Blas Llano, que hoy ocupa la presidencia del Congreso. Ni siquiera es una iniciativa del Congreso Nacional, es una iniciativa particular y personal de Blas Llano. ¿Qué muestra aquí? Muestra que el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, perdió la iniciativa política y que está reaccionando simplemente por reflejos defensivos ante lo que sucede. Que sea el presidente del Congreso el que solicite la cumbre, muestra que el Poder Ejecutivo perdió la iniciativa. Que no haya una agenda ante la cumbre de poderes, muestra que en realidad también es un show. Otra cosa que también dice, alguna garganta profunda por ahí, Camilo, dice que inclusive fue una cuestión conversada previamente entre ambos. Y que era una cuestión de tipo, te hago un guiño para que volvamos a ser amigos, ¿verdad? Yo sé que alguna vez me porté mal contigo, pero discúlpame, nada, ¿verdad? Vamos a armar un escenario capaz que todos hagamos contentos en la foto, ¿verdad? Y eso tiene que ver con una conversación previa que en teoría podría haberse generado entre el presidente del Congreso y el presidente de la República, ¿verdad? Pero también, no solamente es un problema de falta de agenda en la cumbre de poderes, Camilo, yo creo que en realidad tiene inclusive un exceso de agenda, lo cual a mí me genera desconfianza, ¿verdad? Cuando tenés tantos temas planteados, por lo menos 3 o 4 o 5 temas grandes, que abarcan muchísimo, y no haber tomado por lo menos uno importante que diría que, o por una cuestión de oportunidad y conveniencia, podría haber sido el presupuesto 2020. Que uno diría, en teoría, engloba muchas de las cosas, engloba lo de seguridad, engloba lo de educación, engloba lo de empleo,
engloba, ¿por qué no?, el tema de la cuestión económica a través de las inversiones en obra pública y demás. Podría haber sido ese como un tema principal de algún tipo de consenso mínimo. Pero ¿qué pasa con el presupuesto 2020, señora? Es un tema sobre el cual el presidente no habla, le deja otra vez toda la responsabilidad al Ministerio de Hacienda, pero no ha tomado un liderazgo político al respecto, Mario Abdo Benito. ¿Sabes por qué, Felipe? A mí me parece que esto es lo que dicen los jugadores de cartas, un bluff, una jugada, una amenaza y en realidad no hay nada detrás de eso. Tenés una mano malísima. Porque si el presidente de la República en cualquier país del mundo pierde la iniciativa política y tiene que correr tras otras iniciativas políticas, es un gobierno que lo que está haciendo es tratar de ver cómo llegar hasta el final de su mandato. Claro. A pesar de que haya empezado recién. Parchando. Tengo que decir que no me suena mucho la garganta profunda que decías vos, que haya sido una especie de guiño de... Porque con esta cumbre de poder, el que queda mal parado es el presidente de la República. Porque ¿quién tiene la iniciativa? ¿Quién es el que se va y visita al Palacio de Gobierno? El presidente del Congreso, Blas Llano. ¿Quién va a la Corte Suprema y visita la Corte Suprema? Es el presidente del Congreso, Blas Llano. El que aquí se anota puntos a favor es Blas Llano, porque el presidente de la República le responde. ¿Cuándo se dan estas cumbres de poderes en todos los países democráticos del mundo? O cuando inicia un gobierno, como decía hace rato en mi alegato inicial, o bien cuando hay una crisis muy pronunciada sobre algún tema particular. Vos ponías el ejemplo del presupuesto 2020. Pero vamos a suponer que sea otro ejemplo, la crisis penitenciaria, y requiere una cumbre de poderes rápida, inmediata sobre ese punto, claro, ponernos de acuerdo para encontrar una salida expedita. Vamos a suponer lo siguiente: crisis de la Argentina y la recesión que se nos avecina, pero puntualmente, ¿qué medida adoptar? El Poder Ejecutivo dice, señores, yo necesito el apoyo en estos 5 puntos. Poder Legislativo, que se tramiten rápidamente las leyes. Claro. Poder Judicial, que se controle y se sea riguroso en la aplicación. Si no es esto y se juntan para ver qué temas son la agenda país, me parece que es historia que ya se conoce. Tema siguiente, dale. Tema número 3, Zona Sin Filtro. Paro en la UNA. Unos 54.000 alumnos pierden clases y docentes exigen nivelación salarial. La medida rige desde este lunes y ya se extenderá por tiempo indefinido, hasta tanto el Ministerio de Hacienda cumpla en enviar al Congreso la reprogramación de la nivelación salarial docente acordada para el año 2019. El presupuesto exigido para lograr esa nivelación es de 56.000 millones de guaraníes. Sí, suena mucho, 56.000 millones de guaraníes, pero al cambio actual son menos de 10 millones de dólares. Educación superior universitaria. Allí donde se forma la élite que termina dirigiendo una sociedad, no solamente dirigiendo en el campo político, en el campo científico, profesional, administrativo, en todos los campos, allí está donde se forma la élite. Es recurrente, y estaba conversando con una persona, el mes de septiembre suele ser el mes en el que la Universidad Nacional de Asunción convoca a un paro. ¿Por qué? Porque la semana previa es la semana en que se presenta, por los propios plazos constitucionales, el proyecto de presupuesto general de gasto de la Nación, y es recién allí donde la Universidad Nacional ve el presupuesto que el propio Poder Ejecutivo quiere asignarle, donde el propio Ministerio de Hacienda siempre recorta las pretensiones de la Universidad Nacional. Lo que yo quiero saber es lo siguiente: cuando crecemos económicamente se dice hay que esperar un poco más para dar más presupuesto. Cuando estamos con problemas económicos como ahora, no es el momento. ¿Cuándo es el momento para invertir en educación? La UNA tiene una rectora que es casi nueva, la doctora Vera. Yo la tuve en algunos programas, la tuve como invitada, y ella hablaba mucho de diálogo, hablaba mucho de una construcción colectiva, una visión colectiva de las cuestiones. Sin embargo, eso se está viendo poco o nada. Pero eso no solamente pasa en la UNA, y también hay que decirlo, ¿verdad? Hay un problema grave en las instituciones públicas que tiene que ver con la construcción de sus presupuestos, en el sentido de que parece que casi todo el mundo hace como copiar, pegar del año anterior y pasan al presupuesto de Hacienda. Y ahí tenés, por un lado, el reclamo de aquellos que son miembros de esa institución, porque dicen, acá no tuvieron en cuenta esto y esto y esto que está pasando este año, que es lo que está plantean los profesores de la UNA con muy buen tino, digamos, ¿verdad? Y por otro lado también tenés la gente que te dice Hacienda, en realidad no nos va a alcanzar, tenemos esto, hasta acá llegamos y no tenemos más que esto, ¿verdad? Que es lo que decía Camilo, que siempre hay un motivo para no dar los recursos, sobre todo para educación y para salud, ¿verdad? Y algunas personas que cuestionaban este pedido de aumento de la Universidad Nacional de Asunción decían, por un lado, miren, estamos en un momento de recesión económica, el panorama económico del año que viene no va a ser el mejor, hay que tener paciencia. Pero eso se le dice a todos.
Pero también otros dicen lo siguiente, miren, lo que ya se vio en la Universidad Nacional de Asunción es que no escapa esa institución al mal gasto del dinero público. Recuerdan todos la crisis de Una No Te Calles. Bien, la crisis de Una No Te Calles sucedió ya hace casi 5 años atrás. Cambiaron varias autoridades frente a la Universidad Nacional y se tuvieron que haber hecho las reformas necesarias. No se puede decirle a aquellos que son docentes, que están haciendo el día a día a la Universidad Nacional, no se les va a dar el aumento salarial para poner mínimamente acorde a lo que un profesor debería ganar porque no se hicieron las reformas necesarias en la institución o porque hay algunos que son administrativos y tienen cargos docentes. Me parece que justos no pueden pagar por pecadores y que no se le puede suspender nuevamente una vez más a la educación nacional como prioridad en el presupuesto simplemente porque no se hacen las tareas que hay que hacer durante todo el año. Una pausita, ¿verdad? Volvemos enseguida, vamos a una pausa. Dale. Vamos, enseguida volvemos. Enseguida estamos con más Cuenta Final. Mientras a Shirai Land Resort. Agua. Seguimos con más Cuenta Final desde Island Resort. No, Isla. por favor, si puede leer bien. Está en chino. No está en chino, no es chino. Sí. Mandarín. Tampoco es, no, mentira. Mandarina landeu. Guayuija mandarina dedicatoria. Bueno, por favor, vamos al siguiente tema, si se puede. ¿sí? Continuamos con el tweet del día. Sí, claro. bueno, ¿y es otro tema o Sí. no? ¿O le vamos a dejar hablar al disparatero este que está diciendo cualquier cosa? El tweet del día es del Teatro de la Muni de Asunción. Influencer. Obra teatral con los influencers más importantes del Paraguay para hablar de las diversas situaciones del mundo actual. La obra tendrá 3 funciones en los horarios que figura abajo. No pudieron cerrar con rico comidita sapi, popó y yacaré. ¿Qué es esto, Felipe? Contame. Primero Malo contame influencer. antes de opinar. No, es que no sé de qué se trata, Pero te juro. cortaban la información. Yo creo que hay censura en este canal porque cortaban la información, no se ve. Ahí tienen que No. adaptar más el flyer. ¿Por qué cortaron? Y porque hay gente que vive los influencers, Camilo. Influencers. No, espera, antes de la Es gente que ironía. está todo el día en la- Explícame de qué se trata primero. Es una obra de teatro con Teatro. influencers. ¿Por qué Oh, hablas wow. así? Y porque es influencers. Porque Oh, hablan en wow. inglés, pues, ¿entendés? All Entonces, right. porque si no hay influencers, no hablan en inglés, no sos cool. A ver. Entonces, es gente que se construyó su fama de las redes sociales, ¿verdad? Esperan a que la Entonces gente no se entera. Llegaron ahora al El que está en el al medio- sumum de la fama, que es el teatro, ¿verdad? El que está en el medio de esa Pelea foto ahí no a es gente Felipe, muy no es conocida. Camilo, es Carlitos Hortellado, ¿eh? Carlitos Hortellado. A ver un poco, a ver. Sí. Van a hacer una obra en el Sí. Teatro Municipal. Teatro Municipal y Salariza. Esperan un poco, en el la Teatro llamaron a Municipal. Marley. Sí. ¿Por qué? Y se llama Influencer. Sí. Pero pregunto lo siguiente, Felipe, por favor no contame que estamos ¿Por enterados qué de no me este tipo- llamaron de este tipo preguntas? cosas. No, pero vos tenés el espera, mundo de la fama, No, papá, pero la farándula, la obra se llama Influencer, es una obra de teatro, es una alegoría de Claro, algo. porque los tipos van a contar su experiencia como influencers. No, Oh, espera, es wow. otra cosa. No, como si, Ah, que- así, startup se llama eso, un tipo que cuenta su experiencia. Stand up. Startup, ¿cómo? Star Raiders. Startup, donde la le dice, ala, Stand up. Y difícil está la Startup, inglés. el emprendedor. y A ver, me están pasando. ¿Saben qué? Yo necesito entender de qué se trata esto primero. Just have them. Pregunto otra vez a ver si alguien me puede Sí, responder. sí. ¿Viste una obra de teatro que se llama La cabaña de Tío Tom? Y hay actores que representan personajes y compañía. Claro. ¿Verdad? Esto es algo así, Felipe. Qué pregunta más complicada que hacer. Tienes que disfrutar nomás la vida, papá. ¿Qué es esto? En el Teatro Municipal... ¿Qué es un curro? ¿Qué te puedo decir? Es un curro, carajo. Esperan un poco. Roba En el tu Teatro tío. Municipal no pueden hacer un disparate. Teatro Municipal es el teatro más importante del Paraguay.
Va a La gente solarizar tiene por derecho a eso. currar, Camilo. Uno tiene, o sea, Sí. el curro es una cuestión así, está habilitado, digamos, en el país. ¿no? Por favor, si me No puede hay- poner la imagen otra vez no puedo salir de mi asombro. Que por lo Obra menos- de teatro Y influencer. después esto tiene que mandarlo por lo menos la entrada, ¿eh? Porque, ¿sabes qué? Mínimo es la entrada para todos los perros acá, sí. No, esto no es serio. Disculpen, pero no Pero, lo puede pero hay ser, que yo no darle puedo creer. un espacio al arte de espectáculo, Camilo, en el programa. Uno creer en el arte de espectáculo, las artes blandas, las artes Vamos duras. con nuestro próximo influencer, por favor. Dale. Y no me llamaron a mí ni a Rodolfo. Garganta profunda. El susurro más profundo. El presidente del Congreso Nacional, senador Blas Llano del PLRA, finalmente dio a conocer de manera pública su declaración jurada de bienes. En la misma se consigna un patrimonio neto por un valor superior de los 2.000 millones de guaraníes, obteniendo ingresos mensuales mayores a 65 millones de guaraníes. Blas Llano está preparando o está armando toda una serie de apariciones públicas, hay que decirlo más, ya es cuestión de puntual. Ya voy a eso, a la escala de Richard. Yo de entrada le doy 5 Richard, pero ¿por qué? Voy a argumentar ahora. Porque él está haciendo una serie de apariciones públicas, presencia en conferencias de prensa semanales, contactos, instalación de agenda. Está dispuesto a sacarle el jugo a su cargo de presidente del Congreso, lo cual a mí me parece absolutamente válido. O sea, yo no lo hago del cuestionamiento de la hipocresía, de la ética y demás, ¿verdad? Y creo que este tipo de cosas es un capítulo más dentro de ese esquema. Quería nomás apuntar eso como una cuestión de contexto, ¿verdad? Que tiene que ver con aquello un poco también de lavarse un poco la cara, hay que decir, lavarse la imagen de Blas Llano que venía bastante en picada, sobre todo al exterior del PLRA. Es una persona que no puede superar su techo intrapartidario a nivel electoral y a nivel de simpatías, que tiene un electorado duro, bastante fiel y leal dentro de su partido, pero que nunca ha podido superar esa barrera, Camilo Suárez. Bueno, yo no sé qué tengo que calificar aquí. Y por eso, yo no sé qué tengo que poner en la escala porque... lo que ¿Crees pasa en es su que- declaración jurada bien o no? No, de que es su declaración. Que figura eso. Eso yo no puedo calificar porque eso es lo que figura. Ahora, si a mí me preguntaran, Camilo, en la escala de Richard, ¿cuánto vos le calificás a la veracidad de estos números? Del 1 al 5, le pongo 1. Pero de ninguna manera, por favor, no nos tomemos el pelo. Blas Llano es uno de los hombres poderosos de la política paraguaya. El que piensa que construyó todo ese poder con un patrimonio total de 2.000 millones de guaraníes, que para cualquier mortal común y corriente es una monstruosidad de dinero, sabe perfectamente bien que Blas Llano no maneja esa fortuna nada más. Y que con su ingreso como parlamentario, que él es... Mucha gente no sabe que Blas Llano es uno de los parlamentarios más longevos dentro del Congreso Nacional, incluso muy cercano al propio senador Juan Carlos Galaverna. Así mismo. Blas Llano es ya senador por un par de periodos, pero fue diputado muchísimo tiempo. Viviendo como legislador toda su vida y ahorrando solamente su sueldo de legislador, no llegas a tener este patrimonio. Él tiene mucho más. Ahora, coincido en lo que decía Felipe. Sí, está haciendo toda una estrategia comunicacional para intentar reconstruir la imagen que tiene. Por ahora hay que decirlo que, aunque esto no produce efectos inmediatos, por ahora está haciendo buenos pasos porque está teniendo muchas iniciativas políticas que le está colocando al senador Blas Llano en el centro de la escena política. Así mismo es. Podemos ir al tema tercero de Garganta Profunda, no al Tercero. segundo. A tercero directamente. Puede ser. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es muy complicado eso. Vamos. ¿Se Así puede? Vamos. Sobre la percepción contraria que tiene la ciudadanía sobre su administración, Mario Abdo alegó que todo es culpa de una falta de comunicación. Pese a ello, ni siquiera evalúa cambiar a su ministro Alejandro Peralta Bierzi del MITIC. Tampoco pretende cambiar a sus colaboradores más cuestionados como Eduardo Pita, Denis Lichi, Arnoldo Wins, ni Dani Durán. Una cuestión muy incómoda se generó ayer entre luego de la entrevista que le hizo la señora Mina Felicián, que es el presidente de la República, entre sus muchos voceros tiene el Ejecutivo. Tiene una multiplicidad de voceros, algunos lo hacen sin ningún tipo de orden aparente, porque muchos de ellos, desde el Palacio de López, senadores, algunos ministros, con cierta carrocería política te decían, los cambios van a seguir, van a venir más cambios, Ayer el presidente de la República dio por cerrado el episodio, juicio político,
que me parece, por un lado, está bueno que lo diga, también tiene que mostrarse en acciones al respecto de eso. Y también dio por cerrada la cuestión de renovación adentro del gabinete. Y quedaron como medio desubicados, medio descolgados en offside los muchachos, ¿verdad? Porque cuando los periodistas le preguntaban, siempre decían, no va a haber más cambios, aquí te van a esperar un poquito de tiempo, cuando salgamos aquella de la crisis y el juicio político van a venir más cambios. Sin embargo, ayer eso se concluyó, aparentemente, por lo menos según dijo el presidente, y deberíamos creerle al presidente, ¿verdad? O a sus voceros. ¿A quién le creemos, Camilo? No, yo siempre digo que hay que confiar en las palabras de Mario Abdo Benítez. El único que puede contradecirle a Mario Abdo Benítez se llama Mario Abdo Benítez. Mario Abdo Benítez, claro, por eso iba a decir Mario Abdo Benítez Jr., para que la gente no se confunda, no el padre, el hijo. Qué bueno. Mario Abdo Benítez Jr. ayer en una entrevista que hay que decirlo, su ministro de Comunicaciones, que se crea ese superministerio al principio de este gobierno, el llamado MITIC, que sería la revolución comunicacional, no solamente como un vocero presidencial, sino que la comunicación estatal, la comunicación pública pasaría por allí con estrategias mucho más elaboradas, mostraron ser un fracaso casi absoluto, diría casi absoluto, porque en algo sí consiguieron que el Grupo Bierzi tenga las 2 entrevistas exclusivas con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Allí sí hay que felicitarle a Alejandro Peralta Bierzi, que sí tiene muchos logros. Y también consiguió cambiar la etapa a última hora con respecto a los chats del presidente. No vaya a ser injusto con él. Tenés razón, me olvidé, ese fue un gran logro, Felipe, y eso ya merita. ¿Verdad? Todo lo demás es un desastre, ¿verdad? Pero bueno. Pero le invitamos nosotros aquí para cuenta final al presidente Mario Abdo Benítez. Prometo no decirle Junior, si viene este señor presidente. Ministro de Esperamos. Comunicación también, si quiere, ministro de Comunicación, que entiende mucho comunicación. Así mismo, porque Junior hay uno solo, papá. No, este otro. Nos vemos mañana. Chao. ¡Qué bueno! Nos reencontramos mañana con los influencers de tus noches. Bueno, nos despedimos desde Island Resort.